Hola amigas, bienvenidos a Data Empires. En esta sesión de capacitación en reparación de firmware, aprenderemos sobre las razones y los síntomas de la falla del firmware. El problema de fallo del firmware es muy elevado en los discos duros nuevos. Como los técnicos generales no tienen el conocimiento adecuado sobre los fallos del firmware, los consideran como un problema físico o lógico. Primero, comprendamos los síntomas de falla del firmware. Un experto en recuperación de datos debería tener toda la información al respecto. El disco duro sufre muchos problemas aleatorios después del daño del firmware que contiene. El primer síntoma de falla del firmware es que el disco duro no se inicializa. Muchas veces, después de conectar el disco duro, cuando detectamos nuestro disco duro en el administrador de dispositivos, se detecta. Y cuando lo inicializamos en la administración de discos, no se inicializa. Y hay un error relacionado con el error del dispositivo I/O. La falla del firmware es una de las razones de este problema. El segundo síntoma es el ruido de clic. Generalmente se toma como un problema de error físico. Pero muchas veces, cuando la parte parcial del firmware disponible en la ROM IC de la PCB, no coincide con el firmware disponible en el plato. Luego el disco duro hace un ruido de clic. Por lo tanto, no es necesario que el daño físico sea la causa del ruido de clic. El ruido de clic puede deberse a un problema de firmware. El tercer síntoma de daño del firmware en el disco duro es el rendimiento lento. En caso de un rendimiento lento, el disco duro funciona muy lentamente.